Hola a todos, un saludo muy grande desde el Radio Club Trelew, en el cual comenzamos con una nueva etapa donde vamos a compartir las clases referidas a, en este caso, la parte de técnica y propagación de antenas. Este es el curso para aspirantes radioaficionados. Este sería el espacio que solamente involucraría la parte de teoría, la parte técnica, la parte de propagación y antenas. Mi nombre es Raúl Muñoz, soy instructor de este espacio. Este es el curso para aspirantes y mi licencia es LU1 Whisky Golf Oscar. Las consultas y demás acerca de esta clase las pueden realizar directamente en el espacio que va a estar dedicado a esto, ya sea a través de los grupos del Radio Club o los contactos pertinentes. Así que bueno, vamos a comenzar. En principio, esto pretende ser una clase que va a ayudar a que todos ustedes entiendan un poco acerca, o traten de entender un poco acerca de lo básico que se necesita para poder rendir la parte que se refiere a la técnica y propagación de antenas del curso de radioaficionados. En esta clase, que sería la clase número 1, a la cual le damos la bienvenida, vamos a ver conceptos de qué es un circuito eléctrico, un concepto, algo que es fundamental para poder llegar a entender toda la cuestión técnica, qué es la corriente eléctrica, qué es la tensión eléctrica, la resistencia eléctrica, cuál es el concepto de la resistencia eléctrica, el código de colores, que se utiliza justamente para poder identificar a las resistencias, la asociación de resistencias, cómo se asocian las resistencias y la ley de Ohm. Entonces arrancamos con esta clase, con la clase número 1. En principio vamos a definir qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, en principio, está compuesto por una fuente de energía, que puede ser una pila, una batería, un transformador, una fuente de alimentación, un panel solar, lo que sea que a ustedes se les ocurra que puede entregar energía eléctrica. En este caso, en este diagrama, vemos que la energía eléctrica la entrega un elemento, que en este caso es la pila. Esta pila tiene un positivo, tiene un negativo. Esta pila es la fuente de energía de este circuito eléctrico y es la que justamente va a entregar esa fuerza de electrones que va a hacer después iluminar esta lamparita. Así que es fundamental tener en cuenta que una de las partes principales de un circuito eléctrico es la fuente de energía, la pila, la batería, el transformador, etc. Por otro lado, esto va a hacer que cuando cierre el interruptor comiencen a circular cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas no son más que electrones circulando y que van a provocar una manifestación de esa energía, en este caso encender una lamparita. Esa manifestación de esa energía es el producto de esta circulación de electrones. Todo esto se produce a través de una línea de transmisión de energía como otro elemento principal, o sea, necesitamos un cable que pueda conducir la corriente eléctrica. También necesitamos un elemento que es el switch o interruptor, que es el que permite o no el paso de la circulación de la corriente eléctrica. Otro elemento que es fundamental en un circuito es la protección o el fusible. En este caso está puesto sobre la parte que es negativa de la pila, pero puede estar normalmente también en la parte positiva. Después veremos estas diferencias. Básicamente, cuando la corriente comienza a circular, se produce un flujo de electrones. Los electrones son los que producen esa carga eléctrica al moverse, al circular a través del conductor eléctrico y por ejemplo, en este caso, encender esta lamparita. En este caso, vamos a ver que hay dos formas de ver la circulación de la corriente eléctrica. Si recordamos un poco cómo es la constitución del átomo, el átomo está constituido por protones, neutrones y alrededor circulan los electrones. Los electrones, cuando se desprenden, generan
esa corriente eléctrica liberándose a través del conductor eléctrico. Como los electrones tienen carga eléctrica negativa, en realidad la corriente eléctrica circularía desde el negativo de la pila hacia el positivo. Este es el sentido de circulación real de la corriente eléctrica. Después hay otro sentido de circulación de la corriente eléctrica, que es el convencional. El convencional es de positivo hacia negativo. Es el que normalmente se ve mucho más en los circuitos eléctricos. Van a notar que en los circuitos eléctricos siempre se dibuja la flechita al revés que lo que se diagrama en este caso. No es tan problemático este tema, por lo menos en los niveles en los que nosotros lo vamos a ver. Así que bueno, como concepto fundamental, entonces un circuito eléctrico está constituido por estos elementos que lo conforman. Acá vemos que todo eso que nosotros vimos en forma física lo transformamos en simbología. Este es el símbolo de la batería o pila eléctrica. ¿Sí? Tenemos el símbolo de la lamparita, el símbolo del fusible y el símbolo del switch o interruptor, que permite o no el paso de la corriente eléctrica a través de este circuito. Entonces definimos algo muy interesante, que es la FEM. ¿Qué es la FEM? La FEM es la fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz representa la fuerza que ejercen los electrones libres, o sea, esos de los que estuvimos hablando, que se transportan a través del conductor eléctrico y comienzan a moverse y producen una energía tal que pueden, por ejemplo, encender una lamparita, hacer que un motor gire y demás. Esto produce que al moverse estos electrones, ¿no?, producen una fuerza electromotriz. Entonces representa la fuerza que ejercen los electrones libres al moverse de un cuerpo que tiene exceso de electrones a un cuerpo que tiene deficiencia de electrones. Entonces estos electrones circulan, por ejemplo en este caso, de negativo hacia positivo todo el tiempo mientras el circuito esté cerrado. Entonces podemos decir que esa fuerza electromotriz es una fuerza que empuja a los electrones. Acá fíjense que tenemos una analogía hecha con un cañito donde hay unas pelotitas que se van desplazando. Este cañito tiene que tener un cierto desnivel, este caño tiene que tener un cierto desnivel para que estas pelotitas se puedan desplazar. Si este caño estuviese completamente plano, tendría un solo tipo de energía que prácticamente no haría que los electrones, estas pelotitas, se movieran a través del conductor. Entonces sí o sí se necesita de una variación. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta B1 es la altura esta y esta B2 es esta otra altura, si las alturas son distintas, entonces va a haber una diferencia de alturas que posibilita que esos electrones caminen, que circulen a través de este caño y se produzca la circulación de esos electrones. Esto se llama justamente también diferencia de potencial. Si B1 fuese igual a B2, eso querría decir que este caño está totalmente plano, por lo tanto los electrones no se moverían. Entonces en ese caso no hay diferencia de potencial. Entonces es un punto muy interesante a tener en cuenta. Entonces en definitiva de lo que estamos hablando es de la tensión eléctrica. La tensión eléctrica se mide en volt y es una unidad de fuerza electromotriz. Electromotriz porque ¿dónde dicen? ¿Pero dónde está el motor? Se le denomina electromotriz porque ocasiona una energía que puede generar un movimiento, encender una lámpara, hacer calentar una estufa, mover un motor. Esta unidad también es denominada como DDP o diferencia de potencial, que es lo que habíamos hablado acá. Esta diferencia entre B1 y B2 hace que estos electrones comiencen a circular. Entonces, ahora ya definimos qué es lo que empuja a esos electrones, qué es la tensión eléctrica, que se mide en volt, concepto fundamental. Y ahora, todo ese flujo de electrones que viene por acá, ese flujo de pelotitas eléctricas que viene por acá, producen algo que se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que es el flujo de electrones, el movimiento de esos electrones en un conductor, se mide en ampere. El ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica y que define el movimiento de electrones en un conductor. Repasando,
Entonces, la tensión eléctrica es la fuerza que mueve, que empuja esos electrones para que puedan circular. Cuanto más grande es la tensión eléctrica, o sea, los volts, más cantidad de corriente va a circular. Por otro lado, esa corriente eléctrica, que es la cantidad de electrones que circula, se va a medir en amperes. Entonces, podemos definir un circuito eléctrico que está compuesto por una batería en donde los electrones van a comenzar a circular. Acá tenemos un esquema un poco más ilustrativo, más gráfico acerca del proceso de la circulación de estas pelotitas de carga, de estas cargas eléctricas que hacen posible que la lámpara se encienda. Definamos bien qué es la corriente eléctrica. La electricidad se produce por un flujo de electrones a través de un conductor. O sea, es necesario que en un conductor eléctrico esos electrones se muevan para decir que hay circulación de corriente eléctrica. Si los electrones no se mueven en un conductor, esas cargas eléctricas no se mueven. Si la carga está estática, entonces no hay corriente eléctrica. La corriente eléctrica está definida en base a un valor que es el ampere. ¿Qué es un ampere? Un ampere es 1 coulomb por segundo. Tenga a mano, compañero. ¿Cómo es este tema de 1 coulomb por segundo? ¿A qué se refiere todo esto? 1 coulomb es un equivalente, es un puñado de electrones, una cantidad de electrones definida. Una cantidad que ya está definida de electrones. Esa cantidad de electrones es de 6,25 por 10 a la 18 electrones. 1 coulomb es 6,25 por 10 a la 18 electrones. ¿Eso qué significa? Que esta coma que vemos acá se va a correr 18 lugares para atrás. Y nos va a quedar este número. O sea, esta cantidad de electrones es 1 coulomb. Si todo esto circula en un segundo, entonces estamos en presencia de 1 ampere. No se preocupen si por ahí no se acuerdan de estos valores y demás, más que todo es para tratar de definir de qué se trata realmente la corriente eléctrica y de los valores que entran en juego. La tensión eléctrica. La tensión, el voltaje o diferencia de potencial es una magnitud física. Es como cuando yo agarro el metro y comienzo a medir, bueno, es una magnitud física, metros, milímetros, decímetros, centímetros, litros, toneladas, lo que sea, son magnitudes físicas. En este caso, la tensión eléctrica es una magnitud física que, como dijimos, se mide en volt. El volt es la unidad de tensión eléctrica y es justamente la fuerza que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico. Entonces el volt se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor cuando una corriente con una intensidad de 1 ampere utiliza 1 vatio o 1 watt de potencia. Luego vamos a trabajar con este tema de los watts y demás. Mientras tanto, tengamos en cuenta que el volt produce un trabajo, en definitiva, que es un trabajo eléctrico y que genera una potencia determinada en una resistencia, en un motor, en una lámpara o lo que sea. Y bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de resistencia eléctrica. Acá tenemos como una especie de trilogía. ¿Cómo es una especie de trilogía? Sí, señor. ¿Y cuál es la trilogía? La trilogía está determinada justamente por la tensión eléctrica. Volvamos a repasar. La tensión eléctrica es la fuerza que empuja a los electrones, que produce un flujo de corriente eléctrica, que son los electrones, que es la corriente eléctrica, y esta tercera parte que es la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohms. ¿Cómo sería esto? Imagínense ustedes una pista de atletismo donde todos los corredores salen desde el inicio de la carrera hacia la llegada dando vueltas a través de la pista, que es una pista cerrada. Supongamos que salen, no sé, 15, 20 corredores. Estos corredores van a
circular a una velocidad que está determinada por su propio entrenamiento y su propia capacidad física. Pero si yo comienzo a ponerles vallas adelante para que comiencen a saltarlos, la velocidad que traen se va a ver influida por estas vallas y por lo tanto van a tener una resistencia al paso a su corrida, digamos, ¿no? Y esa resistencia en electricidad se produce y se mide en ohms. El ohms es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. En un conductor eléctrico, por ejemplo, en este caso, imaginemos un conductor eléctrico, un cable. Acá que yo corté un pedacito del cable. ¿Qué puedo tener en cuenta como parámetros importantes que definen cuánto se opone un cable a la resistencia eléctrica? Ustedes dicen, y a ver cómo lo puedo entender esto. Por ejemplo, supongamos que ustedes van a planchar una camisa. Así de simple, vamos a planchar una camisa. Listo, perfecto. Tengo dos alargues para usar. Uno es de cable fino y el otro es de cable grueso. ¿Cuál uso? Cualquier ama de casa inmediatamente dice al de cable grueso, porque la plancha calienta mucho. Bueno, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Elige el de cable grueso porque necesita más capacidad de transporte de corriente eléctrica, porque esa plancha consume 2000 watts, 2500 watts, lo que sea. Entonces, ¿y eso en base a qué se determina? En base a las características físicas del conductor eléctrico. Este pedacito de cable tiene básicamente tres parámetros. Uno, que es que es el largo del cable. Entonces el largo del cable puede tener 1 metro, 2 metros, un alargue de 10 metros, un alargue que dé la vuelta al mundo, que eso se me ocurre, ¿no? Como una cosa loca. Pero bueno, ese es el largo del conductor eléctrico. Por el otro lado, que es un factor fundamental, por otro lado, su sección, el área del conductor, porque dependiendo del área del conductor es la capacidad para poder transferir cargas eléctricas. Todo el mundo sabe que si yo uso una manguera muy finita voy a poder transportar menos caudal de agua que si yo uso una manguera mucho más gruesa. Ese ejemplo es claro y es lo que le acontece a un conductor eléctrico frente al paso de la corriente eléctrica. Y el tercer elemento, como esta P rara, es el Rho. El Rho es el coeficiente del material, porque no es lo mismo un cable de cobre que un cable de aluminio, que un cable de hierro, que lo que sea, ¿no? Entonces cada uno de esos cables va a tener un Rho que está especificado en tablas y que dependen del material. También tenemos que tener en cuenta que estos parámetros están relacionados entre sí a través de una pequeña formulita que la vamos a explicar ahora, por lo menos como para que tengan el concepto. Este cable va a tener una resistencia eléctrica. ¿En qué se mide la resistencia eléctrica? Recordemos en qué se mide, en ohms. Muy bien. Esa resistencia en ohms va a depender de qué? Va a depender de estos tres factores. Estos tres factores están metidos dentro de esta formulita y son los que definen la resistencia del conductor. L. ¿Qué es L? Es la longitud, el largo que tiene el cable en metros, 10 metros, 100 metros, 20 metros, 30 metros, lo que sea. S es la sección del conductor en milímetros cuadrados, ¿sí? Cuanto más grande es la sección del conductor, dijimos que puede atravesar por él más cantidad de corriente eléctrica con menor dificultad. Y después el Rho. El Rho modifica todo. No es lo mismo un cable de cobre que un cable de aluminio. Cada uno de ellos tiene un Rho distinto. Un punto interesante a tener en cuenta es que estos valores de Rho, que están en tablas, se dan para una temperatura determinada, porque si cambia la temperatura del aire, también cambia las características de conducción de un conductor eléctrico.
Entonces, ¿eso qué significa? Que el conductor va a comportarse de una manera a 20 grados centígrados que a 40 grados centígrados. Entonces también eso influye en la resistencia eléctrica del conductor. Lo ideal es que un conductor eléctrico no pierda nada en el proceso de conducir la corriente eléctrica, pero se produce esto, que es la resistencia eléctrica, y que lamentablemente produce muchas atenuaciones. Esto también después lo vamos a ver en los cables coaxiales, en las líneas de transmisiones de radiofrecuencia y demás, pero por ahora lo vamos a ver desde el punto de vista eléctrico. Entonces, la resistencia eléctrica también es un componente electrónico que se usa muchísimo en la electrónica y que tiene una forma de este tipo, es un cuerpo cilíndrico que posee bandas de colores que se fabrican y que se fabrican con los colores, con los valores que yo necesito, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la resistencia en este caso tiene 4 bandas de colores, donde en este caso la primera banda es de color amarillo, la segunda banda es de color violeta, la tercera banda es de color rojo y la cuarta banda es la banda de tolerancia. ¿Y cómo yo sé cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera? Porque todas las bandas normalmente están amuchaditas para un costado. Entonces no están exactamente centralizadas dentro del cuerpo de la resistencia, están hacia un lado. Entonces la que está más al extremo es la primera banda, luego sigue la segunda, luego la tercera y luego la cuarta banda. En algunos casos, dentro de la confección de la resistencia eléctrica, a veces pareciera que están como muy al centro. ¿Y cómo hago para determinar cuál es cuál? Me fijo cuál es la banda de tolerancia, porque la banda de tolerancia es la que se nota más dentro de la resistencia. Digo, esta es la cuarta, por lo tanto esta es la tercera, esta es la segunda y la primera, ¿no? Entonces, esto se puede leer a través de un código, que es el código de colores. Es un código estandarizado con el cual yo puedo saber exactamente el valor de una resistencia eléctrica. Acá tenemos el ejemplo de esta resistencia eléctrica que tiene la primera banda, ¿sí? La primera banda es de color rojo, la segunda banda es de color negro y la tercera banda es de color amarillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? La primera banda es el primer dígito, entonces el 2, si yo lo busco dentro de la tabla, el rojo, si yo lo busco dentro de la tabla, corresponde en la primera banda a un 2. Listo. La primera cifra de esta resistencia es un 2. Listo. Tengo el 2. Después, la segunda banda es de color negro. La segunda cifra, entonces, ¿a qué va a corresponder? Al 0. Entonces ya tenemos 2 y 0. La tercera banda es el multiplicador. Fíjense que acá dice el multiplicador. ¿Y qué es el multiplicador? Me dice la cantidad de ceros que tiene el valor de esa resistencia eléctrica. En este caso, la cantidad de ceros, al ser amarillo, es de 4. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el multiplicador va a ser 4. O sea que va a tener 4 ceros. Por lo tanto, va a ser un 2, un 0 y 4 ceros más. Lo cual hacen que esta resistencia sea de 2, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, 200.000 ohms. 1000 ohms es un kilo ohm. Uy, ¿y esto cómo es? Es lo mismo que cuando uno va a comprar carne. 1 kilogramo de carne son 1000 gramos de carne. Esto es exactamente lo mismo. En este caso son 200 kilo ohm, o sea que es 200.000 ohms. Y en este caso la banda de tolerancia al final corresponde al color plata, ¿sí? Que es el 10%. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia me indica qué tan alejado está del valor esa resistencia eléctrica. Y entonces uno dice, ¿cómo qué tan alejado? Las resistencias eléctricas no son precisas del todo y el fabricante me dice, le puedo errar. Entonces, entonces yo le digo al fabricante, ¿en cuánto podés errar? En este caso le estoy errando en un 10% en esta tanda de resistencias.
por supuesto que puedo tener resistencias mucho más precisas. Para eso, ¿qué necesitaría? Menor tolerancia, o sea que la tolerancia sea más chica. Por ejemplo, que esta banda sea de color dorado, que en este caso sería un 5%. Entonces el fabricante me está garantizando que esa resistencia tiene una tolerancia de 5%, o sea que es mucho más exacta que la que tiene una desviación de su valor del 10%. La resistencia eléctrica tiene un símbolo que lo hace posible identificar dentro de los circuitos. En este caso tiene dos formas de simbolizarlos, esto como una especie de vigorita, que es la simbología de tipo americana, y si no, una especie de rectángulo, que es la simbología europea. Estas son las dos formas de simbolizar la resistencia eléctrica, porque en electrónica siempre tenemos que tener en cuenta que no podemos dibujar las resistencias tal cual son. Entonces, si no, un circuito se complejizaría demasiado en cuanto a lo que es el dibujo, entonces se utilizan símbolos. El símbolo de la resistencia eléctrica es justamente esto. El que más se utiliza es el de tipo americano, aunque no descartemos que a veces veamos el rectangulito este y también sabemos que es una resistencia eléctrica. Entonces, volviendo a la resistencia eléctrica y a la lectura correspondiente que se da por los códigos de colores de las mismas. Estos códigos, vuelvo a repetir, están estandarizados y definen exactamente el valor que puede llegar a tener una resistencia. Entonces, volvemos al concepto. En la banda tenemos la banda número 1, la banda número 2, la tercera banda, que es el multiplicador, y la última, que es la tolerancia, que me dice qué tan exacta o no es mi resistencia eléctrica. Vamos con este caso. Este caso es una resistencia de 47.000 ohms. ¿Y de dónde saca que es de 47.000 ohms? Porque si vemos la primera banda es de color amarillo. Si vamos a la tabla, el amarillo es 4. ¿Sí? Por lo tanto, esto es un 4. La segunda banda, que es violeta. Listo, vamos acá. El violeta, que es un 7. Perfecto. 4, 7. Y la tercera banda, que es la de el multiplicador, que me dice la cantidad de ceros, es un naranja. Entonces voy acá, naranja, 3. Entonces, ¿qué quiere decir? 4, 7, 3. Pero esto no es un 3, son 3 ceros. Entonces es 4, 7, 3 ceros, ohm. 47.000 ohms. Y la última banda es la de tolerancia, que indica que es dorado, en este caso un 5%. Veamos esta. Fíjense y dice, pero ¿qué pasó con esta resistencia? Tiene todas las bandas iguales. Rojo, 2. Rojo, 2. Rojo, 2. Fíjense acá en la tabla. Rojo es 2. Entonces, primer número, un 2. Segundo número, un 2. Y tercer cantidad de ceros, 2. Entonces, un 2, cantidad de ceros, 2. 2200 ohms. Vamos a esta. Esta es un poco tramposa. Ojo con esta, es un poco tramposa. Es de 56 ohms. ¿Cómo es esto? La primera banda es de color verde. Listo, voy acá. El verde es 5. Listo, tengo el 5. La segunda banda es de color azul. En color azul el 6. Listo, 5, 6. Y la tercera banda, ¿qué tengo? Un negro. Y un negro es 0. Entonces, bueno, va un 0 acá. No. ¿Qué me está diciendo? Que la cantidad de ceros es 0. O sea, en este caso no hay ceros. Entonces es solamente 5, 6. 56 ohms y bueno, la tolerancia del 5%. Acá tenemos el otro caso, una resistencia que en este caso es de 100 ohms. ¿Por qué? Porque la primera banda es marrón, la segunda es de color negro y la tercera banda es de color marrón. ¿Eso qué significa? Que esta resistencia tiene marrón 1, negro 0, cantidad de ceros 1, porque es marrón. Entonces 1, 0, 0. Tolerancia 5% y esta resistencia es de 100 ohms. Es recomendable, para poder entender esto, por ahí agarrar alguna plaqueta vieja, empezar a tratar de leer las resistencias y demás, para tratar de comprender cómo es que se utiliza. Lógicamente las resistencias eléctricas, supongamos que yo hago un circuito electrónico y estoy embalado con eso y hago cálculos y demás, digo, acá en este punto necesito una resistencia de 53.45 ohm. Entonces voy a comprarlo y me van a mirar con una cara rara. ¿Por qué? Porque yo no puedo fabricar la resistencia del valor
de todos los valores posibles. Entonces hay un estándar de valor comercial que depende de algunos factores. En principio, por ejemplo, para resistencias de tolerancia al 10%, tenemos que dentro de las tolerancias tenemos 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9. ¿Qué es esto? Quiere decir que la tolerancia para resistencias con una tolerancia de 10 ohms, los valores pueden ser, en este caso, de 1 ohm, de 10 ohm, de 100 ohm, de 1000 ohm y así. Acá, de 1,2 ohm, de 120 ohm, de 1200 ohms, de 12.000 ohms, de 120.000 ohms y así. Acá, de 1,5, puede ser de 1,5 ohm, de 15 ohm, de 150 ohm, de 1500 ohm, de 15.000 ohms y así. Y así para cada uno de los valores. Entonces, tengo distintos valores para cada uno de los estándares de tolerancia. Si es del 10% vale esta tabla, si es la tolerancia del 5% vale esta otra, donde tengo más cantidad de valores de resistencias eléctricas. Y bueno, y hay resistencias que son muy precisas, que se usan electrónica muy fina, que son las de tolerancia del 2%. Con esto lo que quiero significar es que las resistencias eléctricas no se fabrican de todos los valores habidos y por haber, que a mí se me ocurra, sino que se fabrican bajo un estándar de valores normalizados. Las resistencias se pueden asociar. Las resistencias se pueden asociar, por ejemplo, en serie. ¿Qué significa en serie? Que están una a continuación de la otra. Acá tenemos un ejemplo. Esta es una resistencia eléctrica. La corriente entraría por acá, pasa a través de esta resistencia, sigue, se encuentra conectada con otra resistencia a continuación, sigue, se encuentra conectada con otra resistencia a continuación. Todos estos están en serie. Estas resistencias eléctricas, así como están en serie. Esta es de 4700 ohms, esta es de 100 ohms y esta es de 56 ohms. ¿Cómo se calcula el valor total si yo midiera y yo digo, bueno, a ver, tengo todas estas tres resistencias, ¿qué valor total de resistencia tengo? Simplemente la sumo. La resistencia total serie en este caso sería de 4856 ohms. ¿Por qué? Sumo 4700 más 100 más 56. Listo. Es lo único que tengo que hacer cuando tengo resistencias en serie. En principio decodificar por su código de colores si es que no sé el valor de la resistencia y después directamente sumarlas. Entonces las resistencias en serie se suman, un concepto fundamental. Y en esto tengo que tener en cuenta un factor. ¿Cómo sé que mi cuenta está bien hecha? Porque en las resistencias en serie el valor total de la resistencia siempre va a ser mayor que la mayor de las resistencias. ¿Cuál es la resistencia más grande de toda esta? 56, 100, 4700. ¿Cuál es la más grande? 4700. ¿Y cuánto me dio? 4856 ohms, lógicamente. Pero bueno, esto es una regla mnemotécnica o algo por el estilo como para decir, che, ¿están bien los cálculos? Y sí, están bien los cálculos en este caso. Entonces, en definitiva, importante el concepto, la resistencia total en serie, no es más que la suma de todas las resistencias. R1, si tengo más de dos resistencias, R1 más R2 más R3 más R4 y R10, la cantidad de resistencias que tenga. Estas R simbolizan a cada una de las resistencias. Por ejemplo, este sería R1, esta sería R2 y este sería R3, que son los valores de cada una de esas resistencias que después me van a dar el resultado en ohms. También se pueden asociar en paralelo. ¿Cómo es esto? Estas dos resistencias, por ejemplo, están asociadas en paralelo entre sí. Esta resistencia es de 100 ohms, esta es de 56 ohms. Y acá ya no las puedo sumar. Ya no las puedo sumar como en el caso de las resistencias en serie. Entonces tengo que usar esta pequeña formulita donde agarro el valor de una de las resistencias, y a esta lo voy a llamar R1 y a esta R2, multiplico el valor de las dos, o sea 100 por 56, y lo divido por la suma de las dos, 100 más 56. Esta formulita permite despejar el valor de dos resistencias puestas en paralelo, no más que dos resistencias puestas en paralelo. Por ejemplo, en este caso, hago la cuenta, me da 100
por 56 dividido 100 más 56 y que me da un valor de 35,89 ohms en total. Vuelvo a aclarar, esta fórmula solamente sirve para dos resistencias, no puedo empezar acá R1 por R2, por R3, por R4, no. Esto solamente sirve para dos resistencias. ¿Y qué pasa si tengo tres resistencias y no tengo dos? Bueno, el procedimiento es primero hacer dos, de esas dos hacer una sola, para después operar con la otra resistencia, en el caso de que tenga tres. Vamos a definir una ley que es fundamental y que es la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona estas tres cosas que estuvimos viendo. Recordemos que vimos el concepto de tensión eléctrica, que se mide en volt, el concepto de la corriente eléctrica, que es la circulación esa de los electrones en el conductor, que se mide en amperes, y algo que se opone a la circulación de la corriente eléctrica, que es la resistencia eléctrica, que se mide en ohms. La ley de Ohm me dice que la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es directamente proporcional a la tensión eléctrica en el circuito e inversamente proporcional a la resistencia presente en él. Entonces, acá me confundí del todo, listo, no entiendo esto. ¿De qué se trata? ¿Qué me dice esta definición? Esta definición me dice lo siguiente, que si yo tengo una pila conectada a través de una resistencia eléctrica y mido el flujo de esa corriente eléctrica, ¿con qué se mide el flujo de la corriente eléctrica? Concepto, con un amperímetro. El amperímetro es un aparato que sirve para medir amperes. ¿Y qué son los amperes? La corriente eléctrica. En definitiva, un amperímetro mide la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Si yo cierro el interruptor, va a pasar una corriente eléctrica a través de la resistencia que va a depender del valor de la tensión en volt de esa pila y el valor de esa resistencia eléctrica. Entonces, esto está relacionado directamente con un concepto, y el concepto es fundamental. Acá tenemos una figura muy chistosa, muy graciosa, que anda circulando por todos lados de distintas maneras, pero básicamente es lo mismo, y que nos habla del comportamiento del que estuvimos hablando. Entonces, la resistencia que este hombrecito que se pone rojo de tanto apretar para tratar de que no pase nadie por acá, es la resistencia, lo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Por el otro lado, la tensión eléctrica, que es este simpático hombrecito de azul, que está empujando a alguien para tratar de hacerlo pasar a través de conducto, y que es la corriente eléctrica que está intentando pasar. Este concepto de la tensión eléctrica como algo que empuja a los electrones y la resistencia eléctrica como algo que impide que esos electrones circulen fácilmente a través del conductor eléctrico. Entonces, esto deriva en algo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm es simbolizado por un triangulito, ¿sí? El triangulito, ¿para qué me va a servir? Y justamente me expresa esto. El triangulito me expresa la ley de Ohm, y la ley de Ohm es B que es volt, es tensión eléctrica, I que es la intensidad de la corriente eléctrica que se mide en amperes, y R que es la resistencia eléctrica que se mide en ohms. Por ejemplo, en este caso, si yo lo que quiero saber es la tensión eléctrica en un circuito, voy a darme cuenta que la tensión eléctrica es igual a I por R, ¿sí? Y en este caso, si yo lo que quiero saber es la corriente, yo me voy a dar cuenta que es B dividido R, ya que acá tenemos una rayita. Imaginemos que esta rayita es la división y esta otra es una multiplicación. Si nos acordamos, si nos metemos eso en la cabeza, es muy fácil de resolver circuitos eléctricos simples. Acá en este caso, lo que hago es resolver la resistencia eléctrica, que la resistencia eléctrica no es más que la relación, la división entre la tensión eléctrica, los volts, dividido los amperes. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Un circuito, esto es un ejemplo, ¿no? Un circuito, imaginemos, se alimenta con una tensión eléctrica de 28 volts. Listo, tengo una tensión eléctrica de 28 volts. Y esta tensión se aplica a una carga, o sea, algo que tengo del otro lado, que me está consumiendo corriente eléctrica, que es de 5,6 ohms.
Vamos a ver el circuito eléctrico. Este es el circuito del sistema. Esto es una pila, que es la que entrega, o una batería, que es la que entrega los 28 volts, pasa a través de un interruptor, pasa a través del fusible, pasa a través de esta resistencia eléctrica. Esta resistencia eléctrica es la que tiene 5,6 ohms y se unen a través de este simbolito. Este simbolito que es tierra, quiere decir que esto y esto están conectados entre sí a través de un chasis, a través de una conexión, están conectados entre sí. ¿Por qué uso esto y por qué directamente no pongo una línea? Porque a veces hay mucha cantidad de otros elementos más y entonces si voy tirando esta línea para todos, a veces se arma un lío más o menos. Entonces directamente simbolizo de esta manera diciendo que estos puntos están todos conectados entre sí y que es el negativo. Veamos, se me dice que tengo que determinar el valor mínimo necesario que debe poseer el fusible de protección al circuito. Este fusible. Yo digo, bueno, listo, tengo una tensión de 28 volts, la carga de 5,6 ohms. Digo, che, ¿y el fusible de qué valor tiene que ser? En principio, ¿qué es un fusible? Un fusible es un elemento de protección que sirve para que en el caso de que la corriente supere un cierto valor, este fusible se corte, me impide el paso de la corriente eléctrica y hace que no se ocasionen tragedias, estragos y se queme todo del otro lado. Entonces yo tengo que calcular ese fusible. Entonces, ¿qué utilizo? La medallita de ohm. E, que es lo mismo que B, es lo mismo. No se confundan, es lo mismo. Les pongo así, ¿por qué? Porque en algunos libros van a ver que en algún momento suelen utilizar la E por energía, para decir lo mismo, ¿no? La B por volt, ¿sí? O la U por tensión eléctrica. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se usa alternativamente o la E, o la B, o la U. Normalmente la U se utiliza en el caso de circuitos donde la fuente de energía es de corriente alterna. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre corriente continua, alterna y demás. Pero en definitiva, esta es la ley de Ohm, donde acá tengo los volts, acá tengo los amperes y acá tengo los ohms. Esto es la corriente eléctrica que se mide en amperes, esto es la resistencia eléctrica que se mide en ohms. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que averiguar? ¿Cuánto corriente va a circular por acá? Porque de acuerdo a eso va a ser el fusible. Entonces, en este caso, la corriente va a ser la tensión dividido la resistencia. ¿Sí? La tensión dividido la resistencia. Muy bien. Entonces, tapo la I. ¿Sí? Imagino que no veo la I y entonces ¿qué veo? Que es E dividido R. Entonces la corriente eléctrica es, los amperes son los volts dividido los ohms. Entonces, ¿cuántos son los volts? 28 volts. ¿Cuánto es la resistencia? 5,6 ohms. ¿Cuánto me da esto? Una corriente de 5 amperes. Pero yo no puedo poner un fusible de 5 amperes porque justamente tengo 5 amperes. El fusible se quemaría instantáneamente. Entonces tengo que superar levemente el valor de esos 5 amperes para que el fusible no se queme. Hay tablas al respecto de esto, de decir, bueno, la corriente de un circuito es de 5 amperes, ¿qué fusible debe llevar? Bueno, veo una tabla que es donde me dice, en función de las tolerancias y del tipo de carga que tengo del otro lado, de cuánto debería ser el fusible. Pero en principio tengo que determinar cuánto es el consumo, cuánta es la corriente que va a circular por el circuito. En este caso, 5 amperes. Veamos otro ejemplo. Me dice, yo tengo una lámpara incandescente, o sea, una lamparita, que cuando es conectada a 28 volts necesita una corriente de 200 miliamperes para encender a su máxima intensidad. ¿De qué se trata esto? ¿Qué son los miliamperes? Los amperes es la unidad de corriente eléctrica. Los mili son las milésimas de amperes. Entonces son 200 milésimas de amperes. ¿Sí? Entonces, en principio, esos amperes yo los paso a amperes. ¿Y qué es lo que hago? Directamente corro la coma 3 lugares. ¿Sí? Entonces me queda 0,2 amperes. Para pasar de miliamper a amper, corro la coma 3 lugares y me quedan 0,2 amperes. Entonces vamos a tener una tensión de 28 volts, que es lo que me dice el enunciado, una lámpara de este lado y una corriente eléctrica de 0,2 amperes a través de este circuito. Entonces, ¿cuál es la resistencia de la lamparita?
planteo nuevamente la ley de Ohm, ¿sí? Y lo que yo tengo que averiguar es la resistencia eléctrica. Por lo tanto, si tapo R, imaginen que yo tapo con la mano acá R, voy a tener E dividido I. E dividido I, o sea, los volt dividido los amperes. Y esto, ¿cuánto es? 28 volt dividido 0,2 amper, me va a dar una resistencia de 140 ohms. Fíjense cómo acá yo puedo aplicar la ley de Ohm para poder calcular la resistencia de una lamparita eléctrica. Una pequeña salvedad: la resistencia de una lamparita eléctrica no siempre es la misma, depende de la temperatura a la que está sometido y demás. Estos cálculos son dados en función de la teoría para poder tratar de explicar el fenómeno de las cosas que se pueden calcular con la ley de Ohm. Entonces la resistencia de la lámpara es de 140 ohms. ¿Y cómo lo calculé? Aplicando la ley de Ohm. Otro ejemplo, dice: sobre una carga de 10 ohms, se midió una corriente de 2 amperes. A ver cómo es la historia. Entonces acá tengo una carga de 10 ohms, o sea, una resistencia de 10 ohms. Siempre se habla de carga, algo que está del otro lado conectado y que me está pidiendo energía. En este caso tenemos una carga de 10 ohms, ¿sí? Y tenemos un circuito por donde va, cuando cierre esta llave, va a circular la corriente eléctrica por acá y me va a producir, por ejemplo, en este caso, 2 amperes. Entonces esto es un circuito en donde si yo cierro la llave, el interruptor, voy a ver dentro, en el amperímetro, voy a ver una corriente de 2 amperes. Y yo sé que la resistencia es de 10 ohms. Digo, che, entonces, ¿qué tensión tengo aplicado acá? Aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la tensión es I por R. Entonces, la tensión es I por R. La corriente, ¿de cuánto es? La I de 2 amperes. Esta es la I, que es de 2 amperes, por 10 ohms. 10 ohms es la resistencia eléctrica que yo tengo en el circuito. Entonces, si yo hago esta cuenta, 2 por 10, 20. Listo. ¿Cuánta es la tensión que yo tengo aplicado acá? 20 volt. Acá tengo aplicado 20 volt para que en esta resistencia de 10 ohm puedan circular 2 amperes. Entonces la tensión aplicada es de 20 volt en este caso, en este ejercicio. Bueno, espero que más o menos se haya entendido estos conceptos. Son conceptos básicos pero que para alguien que no está cercano a estas cuestiones, yo creo que va a costar un poco tratar de entenderlos. Por lo tanto, bueno, les sugiero que se dirijan directamente al instructor para poder zanjear cualquier duda que tengan y que por ahí no entiendan dentro de los conceptos que se virtieron. Vamos a ir luego a una próxima clase a medida que pase el tiempo y poder ir de esa manera avanzando con los conceptos de técnica básica en este caso, para tratar de entender un poco lo que es un circuito eléctrico. Desde ya, muchísimas gracias.